Gracias, Claudia. Y bueno, hermanos, esta mañana quiero compartirles. Les he platicado situaciones de mi vida, pero básicamente, ¿te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Te acuerdas cuando empezaste a seguir a Jesús? Que te decían, tenemos que compartir. Y allí vamos a compartir a la gente, ¿no? Y le querías hablar a una gente, parabas a una persona y nos salían con cada cosa. Bueno, a mí me salía con cada cosa. Yo creo que a ti también, ¿no? Que tú dices, no puede ser. Y, y, y es que a veces la gente piensa, ¿no? Que las cosas de Dios no son para ellas, o les da vergüenza. O de repente te paran y bueno, está bien, pero ¿tú de qué religión eres? Y les dices, bueno, yo soy cristiano, y se ponen a la defensiva, ¿no? Defienden su religión. Otros quieren debatir, sí, pues yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar porque tú estás mal. Yo te voy a enseñar qué religión o qué denominación es la buena. Pero fíjate, en mi caminar en Cristo he aprendido, hermano, y es lo que hemos nosotros estado enseñando, que no importa tu religión, no importa tu denominación, no queremos pelear con nadie, hermanos, no queremos tratar de convencer a nadie de cambiarse de religión. Tampoco somos una de esas tantas sectas que te manipulan y te lavan el cerebro. Y yo estuve en esas sectas. No, hermanos, nosotros solo queremos hacer la voluntad de Dios. Y le pedimos en oración, como ayer en la mañana, como hoy en la mañana, le pedimos en oración que nos enseñe a hacer su voluntad. Y nos esforzamos. Y eso me pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a la gente, ¿tú crees en Dios? Y te dicen, sí, pero a mi manera. Y a mi manera, hermanos, es una canción de Paul Anka que la canta magistralmente Frank Sinatra en inglés y en español magistralmente Rafael. No podemos amar a Dios a mi manera o a tu manera, porque Dios nos dice cómo. Dios nos dice cómo, cuándo y por qué, como dice una canción también de Juan Gabriel. ¿Sí? Hermanos, hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es nada fácil. Y hoy vamos a aprender un poquito de cómo hacer la voluntad de Dios. Y la clase se llama, que es una clase corta, Enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a la Biblia, hermanos. Salmo 143, 10. Voy a utilizar versión Reina Valera, ¿ok? Salmo 143, 10. Dice así. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Otra vez. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este salmo es una poderosa oración, al menos para mí, en tiempo de duda y he de confesar también en tiempo de tentación. Todos tenemos tiempos de duda y todos tenemos tiempos de tentación. Y vamos a desmenuzar este verso como siempre, hermanos. Primero quiero levantar a mi prima Yolanda y a Marisa. Ellas reconocieron con toda humildad que no sabían estudiar la Biblia, que no sabían leer la Biblia y pidieron ayuda. Reconocieron con esa humildad, quiero aprender. Y fíjate, y pidieron que les enseñáramos. Y están estudiando la Biblia
Yolanda, Marisa y Rocío también. Perdón, Rocío, se me olvidó, se me pasó. Y, y eso es lo que necesitamos primero para poder empezar a estudiar la palabra. Humildad y reconocer. El que dice que sabe mucho no sabe, porque la Biblia siempre nos sorprende con cosas nuevas para nuestro entendimiento, porque todo eso ya está ahí escrito. Y vamos al punto número 1. Acuérdate que vamos a desmenuzar el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Punto número 1. Enséñame. Un acto de humildad y sumisión a Dios. Enséñame. Yo recuerdo mucho que esa canción de Tengo mucho que aprender de ti, ¿te acuerdas cómo inicia? Enséñame, enséñame. Es un acto de humildad. Y así debemos de ser como Marisa, como Yolanda, como Rocío. Enséñame. Y debemos de entender que no hay eruditos, todos somos ignorantes de las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo de Él, solo de Dios viene la sabiduría. Fíjate lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si tú no sabes cómo estudiar la Biblia, pídele a Dios que te dé el entendimiento y Él te lo va a dar. Fíjate, en este ministerio, hermanos, no basta con estar del otro lado de la pantalla sentaditos, esperando. Este ministerio se mueve. Tenemos que movernos para aprender a qué. Al punto número 2, a hacer. Acuérdate que Jesucristo siempre estaba caminando. Su ministerio fue caminar. El verbo hacer es acción. Y ese es el punto número 2, a hacer. El punto número 1, enséñame. Punto número 2, a hacer. ¿Y qué? ¿Por qué es esto? Porque no basta con sentarte y oír y entender la voluntad de Dios. No basta con querer hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que el mismo Dios nos enseñe, nos revele a través de su palabra a hacer su voluntad, pero tenemos que movernos. Yo te compartí al principio, íbamos a compartir y yo ni sabía ni por qué, pero yo iba, como te dije a algunas clases anteriormente, ¿no? Yo quería hacer la voluntad de Dios, pero yo no sabía, entonces yo me juntaba con los que sabían hacer la voluntad de Dios y ahí andaba, queriendo hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios nos enseñe a hacer su santa voluntad. Y a veces el hacer la voluntad de Dios es morir a nuestra naturaleza. Es morir a la flojera de, ay, yo estoy aquí bien cómodo, ¿por qué tengo que ir a la clase? ¿Por qué me tengo que conectar? ¿Por qué tengo que levantarme temprano a orar? Y eso es morir a nuestra naturaleza, el vencerlo y el conectarte tempranito. Las mujeres se conectan a las 6 de la mañana, 6:15, todos los días a orar. Y ese es el punto número 3, tu voluntad. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos propensos a hacer lo que se nos da nuestra regalada gana, nuestra propia voluntad. ¿O qué es más fácil, no? Ir a un templo lleno de gente y obedecer a los hombres creyendo que así obedecemos a Dios. Pero no es así. Acuérdate que todo lo que diga el pastor, todo lo que diga el predicador, todo lo que diga el sacerdote, el rabino,
como tú quieras llamarle, lo tenemos que poner en duda. Y tenemos que ir a las escrituras para verificar que todo lo que nosotros decimos, ustedes vean que sea cierto. Entonces, no podemos obedecer a hombres creyendo que obedecemos a Dios. Tenemos que ir a la Biblia y hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Porque reconocemos quién es Dios. Y ese es el siguiente punto. El Salmo 143:10 dice, porque tú eres mi Dios. Punto número 4. Porque tú eres mi Dios. Fíjate lo que dice Salmo 31:14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En las mañanas, hermano, ¿a quién oramos? Solo a Dios le dirigimos nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Solo a Dios debemos dirigir nuestras oraciones por medio de Jesús, claro. Solo de Dios debemos de recibir esa instrucción. Claro, puedes escuchar consejos de alguien que haya tenido una experiencia similar a la tuya y te pueda ayudar, pero la instrucción debe de venir solo de Dios. ¿Y sabes qué? Dios nos autoriza a hacerlo. Nos dice Santiago, que lo acabamos de leer, Santiago 1:5, perdón. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Si tú necesitas guía, pídesela a Dios. Porque tú eres mi Dios. Fíjate, para esto Dios nos prometió una guía. Porque tú vas a decir, ok, yo quiero hacer tu voluntad, Dios, porque tú eres mi Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo si no sé? Dice el Salmo 143:10, tu buen espíritu me guíe. Dios nos prometió una guía y Dios nos prometió un consolador. Por eso, siempre hay que orar y pedir que tu buen espíritu me guíe. No, ya vimos que no basta con conocer la voluntad de Dios. Y no es necesario el tener miedo para orarle a Dios o estar en un problemón para orarle a Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es todos los días tener una comunicación directa con Dios. Y necesitamos esa guía del Espíritu Santo. Hermano, pero dirección y guía, ¿para qué? ¿Te has preguntado qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo es nuestro Pepito Grillo, hermanos, eso que te dice que está bien y que está mal. Y el Espíritu Santo lo alimentamos con oración, lo alimentamos conviviendo con otros hermanos, lo alimentamos leyendo nuestra Biblia, lo alimentamos esforzándonos por hacer esa voluntad de Dios. Y fíjate, esta guía y este consolador es nuestro Google Maps y es nuestro Waze. Pero ¿qué pasa? Pones el Google Maps o pones el Waze y te dice gira a la izquierda. Y tú no, me voy a ir 3 calles para allá porque acá siempre hay problemas. Y te vas por donde tú quieres, ¿no? O te avisa, ¿no? Cámara de vigilancia de velocidad. Y tú le metes pata, a mí no me van a ver ni el polvo. Y eso pasa muy seguido. Si Dios nos está dando una herramienta, si Dios nos está mandando una guía, que es el Espíritu Santo, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Renunciando a nosotros mismos, hermano. Pero ¿para qué necesitamos esta guía? Este Google Maps espiritual. Para que nos lleve a dónde. Dice el Salmo 143:10.
a una tierra de rectitud. Porque no todos los caminos nos llevan a una tierra de rectitud. Hay caminos que nos llevan a la perdición. Fíjate que dice Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es lo que te digo, ¿no? Estas aplicaciones siempre nos tratan de llevar por donde hay menos tráfico, ¿no? Y ya, por ejemplo, a Narvo, que maneja Uber, él ya se la sabe, ¿no? Y le hace caso a la aplicación. Porque incluso la aplicación te pone el mapa, te pone en rojo cuando hay mucho tráfico, cuando hubo un accidente, ¿no? O cuando hay patrullas, te lo marca. ¿Y por qué nos vamos a ir por ahí por necios? ¿No? Entonces, ¿y a dónde te va a llevar ese camino? A que llegues tarde, a que quizá te detenga la patrulla, a que haya un otro conductor desesperado y te choque. Y la Biblia bien clara nos avisa qué es lo bueno y qué es lo malo, hermanos. Y nos quiere llevar a una tierra de rectitud. Hay caminos que llevan a la perdición y tenemos que estar alerta, hermanos, para no llegar a este camino de perdición. Salmo 1:6, nuevamente te lo leo, porque Jehová conoce el camino de los justos, por eso nos manda la guía, por eso nos quiere guiar a una tierra de rectitud. Mas la senda de los malos perecerá. El verdadero camino es Cristo, hermanos. Si tú te preguntas, bueno, entonces, ¿por dónde me voy? El verdadero camino es Cristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí, hermanos, es donde todo cambia. Si tú quieres jugar fútbol como Cristiano Ronaldo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrenar bien duro. Y quién sabe si llegues a jugar como él, pero tienes que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Si queremos cantar como Cristian Castro, ¿qué tienes que hacer? Ensayar y ensayar y ensayar y ensayar y tomar clases de técnica vocal y tomar clases de solfeo y es un buen de entrenamiento. Si quieres mujer, el cuerpo de Shakira, tienes que pegarle al gimnasio y quieres bailar como Shakira, tienes que esforzarte y estar ahí y ahí y ahí y ahí. Pero aquí, nuestro modelo, ¿quién es? Si queremos ser como Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es el punto número 7. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo es Jesús. Jesús le oraba al Padre. Y lo hacía todo el tiempo. Jesús nos puso el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Jesús enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Fíjate, Juan 5:30. Hay muchos ejemplos. Aquí solamente te voy a poner una escritura. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y es lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. Nuestro modelo es Cristo. Hermanos, nadie llega al Padre si no es por Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿por qué tenemos imágenes? Solamente te pregunto, no te estoy juzgando. Entonces, ¿por qué el 12 de diciembre te vas a... Bueno, las fiestas nada que ver, pero adoras una imagen? Entonces, ¿por qué los 28 estás ahí adorando otra imagen? Entonces, ¿por qué le prendes una velita al santo del amor y lo pones de cabeza y le pides un novio? ¿Por qué si nuestro modelo es Cristo y Jesús le oraba al Padre y Jesús enseñaba a hacer la voluntad de Dios y Dios te dice por medio de Jesús,
Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie va a llegar a Dios si no es por Jesús, nuestro modelo. Y fíjate, nuestro modelo es Jesús, que nos va a llevar a un camino, a una tierra de rectitud, directo y sin escalas, hermanos. Y es el punto número 8 y el último punto. Hoy te dije la clase es corta. A una tierra de rectitud como en el cielo, dice el Salmo 143:10. Que me guíe a una tierra de rectitud. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Si tú estás bien en la tierra y haces la voluntad de Dios, ¿cuál es tu destino? Nuestro destino es el cielo. Aclaro, primero unos lo vamos a ver, otros no lo vamos a ver. Pero quizá yo esté muerto y estaré dormido. Cuando venga Jesús por segunda vez, entonces resucitaré y yo creo profundamente, creo en mi corazón que mi camino, mi destino es el cielo. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos y pedir la guía del Espíritu Santo. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que conocer a Dios. ¿Recuerdan, Marisa? Bueno, todos recordamos el primer estudio de la Biblia. Tenemos que buscar a Dios, se llama buscando a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer la doctrina de Dios. ¿Y es a dónde está? Me vas a preguntar. Está en la Biblia. No hay que inventar el hilo negro. Ahí está. Solamente necesitas a alguien que te explique cómo hacerlo. Y que tú verifiques que lo que te dicen es cierto. Pero para eso debemos tener un corazón dispuesto. Quitar el orgullo, hermanos, que no nos deja que Jesús nos lave los pies. Ese orgullo que nos dice yo ya sé mucho porque yo me bauticé el 1 de enero de 1990. Diría Lucero, ¿y eso te hace mejor? No. Sigues buscando a Jesús con el mismo, sigues buscando a Dios con el mismo corazón de hace 35 años. Quizás sí, quizás no. Y eso es algo que, hermanos, no debemos de perder, ese gozo por seguir a Jesús. Quizás las cosas no están saliendo como pensamos, ¿no? Quizá para los hermanos de la República es difícil conectarse y no sentir el calor de las reuniones físicas. Quizá es muy difícil, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos. Fíjate, vamos a concluir. Hagamos lo que a Dios le agrada. Y tenemos que seguir compartiendo. Fíjate, al final el compartir lo que Jesús hizo por tu vida, por mi vida, es un mandato. Y tenemos que ser humildes. Tenemos que esforzarnos aún más. Y tenemos que enseñar a hacer la voluntad de Dios. Enseñemos a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado. Dice Mateo 28:20, enseñándolos a obedecer, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ve la gran promesa de Jesús. Pero te dice, hermano, a ti y a mí, que le enseñemos a obedecer a Marisa, que le enseñemos a obedecer a Yolanda, que le enseñemos a obedecer a Rocío, pero no nada más a ellos, también a nosotros. Que pasemos un tiempo, a Narvo y yo, y que él me ayude y yo lo ayude.
¿Sí? Y tú vas a decir, ¿eso cómo va a pasar? Bueno, pues yo voy a pasar un tiempo con Anarbo y le voy a decir en lo que estoy luchando. Y él con la Biblia me va a enseñar a obedecer. Y quizá una vez yo a él. Y así tiene que ser, hermanos. Enseñarnos a obedecer los unos a los otros. Aquí no hay jerarquías, hermanos. No, yo porque soy el líder y te voy a enseñar a ti. Quizás sí, pero tú también me vas a enseñar a mí. Y es más probable que tú me enseñes a mí que yo te enseñe a ti. Y concluyendo, hermanos, no podemos dejar de pensar en esto. No podemos dejar de pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Y no podemos dejar nosotros de ayudar a alguien más a hacer la voluntad de Dios. Al final, esto es lo que hace una familia. Hermanos, ayudarse los unos a los otros. Al final, es lo que fortalece a la familia. Ayudarnos los unos a los otros aquí. A llegar un día con Dios. A que un día veamos cómo resucitan nuestros seres queridos. Y resucitar con ellos si nosotros también estamos durmiendo. ¿A qué? A que en el cielo nos demos un apretón de manos y un abrazo y valió la pena. Valió la pena. Porque vamos a tener un hogar en el cielo. ¿Cómo? Con algo bien sencillo y bien complicado. Hacer la voluntad de Dios. Por eso que en cada oración, en cada pensamiento, digamos, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Enséñame a amar a mi prójimo, que vimos la semana pasada en la clase de Luis. ¿Quién es tu prójimo? Es aquel que te cae gordo. Es aquella que te cae gorda. Es aquel que lo ves y dices, ¡ay, este cuate! Como que no lo paso. Dice la palabra, ama a tu enemigo. Perdona. Porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando está cañón, ahí es cuando no queremos. Pero es que me hizo y me hizo y me hizo y me hizo y me hizo. Ya pasó. Perdona. Y eso te va a ayudar a estar más tranquilo. Tranquila también. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y en cada caso tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Pedirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y a Dios sea toda la gloria, hermano. Esta fue la clase del día de hoy. Gracias.